Dios les bendiga, queridos hermanos, qué gusto saludarlos, qué gusto, qué gustazo saludarlos hoy, miércoles 17 de mayo de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales Esfuérzate y sé valiente, estudiando la historia, la vida de Josué. Ya estamos llegando al final de su vida, pero aún quedan muchas enseñanzas que podemos recibir de parte de Dios cuando estudiamos su palabra. El devocional de hoy se titula Termina lo que empiezas, termina lo que empiezas. Y hemos visto muchas cosas buenas de Josué, también algunas cosas que no han sido tan buenas, y el día de hoy veremos uno de los fallos, de las fallas que tuvo Josué en su vida, que fue definitivamente un siervo de Dios, que Dios usó muchísimo, al que Dios le dio una misión muy importante, pero definitivamente no fue perfecto, como ustedes y yo tampoco somos perfectos. Y esto nos puede dar aliento, porque así como Dios usó a Josué siendo imperfecto, Dios también te puede usar a ti y me puede usar a mí siendo imperfectos, porque lo somos, mi hermano, no somos perfectos. Y eso es algo bonito de la Biblia, que nos cuenta los errores de los grandes hombres y mujeres de Dios, para que recordemos que perfecto solo Dios, que completamente sin falla solo Dios. Y sin embargo Dios nos quiere usar, aún sabiendo lo que somos, aún sabiendo que fallamos, aún sabiendo que tropezamos. Dios nos quiere usar y quiere transformarnos y quiere hacernos nuevos y quiere darnos una misión, así es que tengamos esperanza en Él. Pero se llama Termina lo que empiezas, porque más allá de que Josué logró hacer mucho de la misión que Dios le ha dado, no la terminó. No hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Pudo haber hecho más. Así es que vamos a leer hoy un poco de su historia y vamos a encontrar enseñanzas para nuestra vida. Oremos. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros, porque siempre tienes una palabra que reconforta nuestro corazón. Nos dices exactamente lo que necesitamos el día que lo necesitamos. Y sabemos que hoy no será la excepción, porque tú hablas, Señor. Más allá de las palabras humanas, tú hablas a los corazones y te damos gracias por eso. Que nada te impida, Señor, llegar al corazón de cada oyente, de cada lector de la Biblia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ir a Josué 13. Vamos a leer solo un versículo de Josué 13, aunque yo voy a contar un poco lo que se nos dice en el capítulo 12. En el capítulo 12 básicamente se nos cuenta todas las victorias. Es un recuento de todas las victorias de Moisés cuando estuvo dirigiendo al pueblo, porque aún en tiempos de Moisés ya comenzaron a haber batallas, y luego todas las victorias de Josué, los pueblos que derrotaron a estos hombres de Dios. Y recuerden que esto es parte del propósito de Dios, de los planes de Dios para salvar a toda la humanidad, para salvar a todo aquel que cree, como dice su palabra, en Cristo Jesús. Y Dios está desarrollando este plan desde esta época, cuando están entrando a la tierra prometida, su pueblo. Y en el capítulo 12 se nos recuenta todo lo que Dios ha venido haciendo y es una maravilla. Y después en el versículo 13 se nos cuenta que Dios hizo mucho, pero no se terminó de conquistar la tierra prometida. Y vamos a leerlo entonces, capítulo 13, versículo 1, dice así. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, los territorios de los filisteos y de los gesureos, etcétera, etcétera. Y se nos empieza a contar toda la tierra que no ha sido conquistada por completo. Y no lo vemos aquí en el libro de Josué, pero después el libro de Jueces, que es el siguiente libro de la Biblia, nos va a contar un poco por qué Dios permitió que quedaran esos otros pueblos, que no se conquistara toda la tierra. Y se nos dice que es por la dureza del corazón y de la cabeza del pueblo de Dios, que iban a caer y que iban a caer en la idolatría, y que por eso Dios no les permitió que conquistaran toda la tierra, para que estos pueblos les recordaran que tenían que ser fieles solamente a Dios al conquistarlos, al ser superados por ellos. Y bueno, esa es la historia que va a pasar después, pero por ahora, mis queridos hermanos, nos quedamos con esta idea. Termina lo que empiezas. Mi hermano, Dios te dio una misión. Dios tiene algo para ti, que hagas, que seas. Hazlo a cabalidad. Termina lo que empiezas. Jesucristo dijo, escuchen esto, porque Jesucristo dijo estas palabras muy importantes. Jesucristo dijo, nadie que comienza a construir una torre se puede aventurar a la tarea de construir una torre sin saber si tiene los materiales necesarios. Si no, se va a quedar la torre a medio construir. Tienes que saber si tienes el ladrillo,
el día de hoy diríamos el cemento, la mezcla, los materiales suficientes para terminar toda la torre. Después dice Jesús, otro ejemplo similar. Nadie que va a enfrentar un ejército se avienta a la guerra sin ver primero si tiene los soldados necesarios, las armas necesarias, los recursos necesarios para enfrentar a un ejército que a lo mejor es mucho más grande o a lo mejor no, pero primero tienes que ver. Jesucristo dice, antes de aventurarte en una gran campaña, en un gran proyecto, tienes que primero ver si vas a poder realizarlo. Y después dice Jesús, nadie que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Lo que Jesús está diciendo es, si vas a ser mi discípulo, que sea en serio, que sea con compromiso para llegar hasta el final. Es como empezar a construir una torre y no terminarla. Es como empezar a enfrentar a un ejército sin saber si tienes los guerreros. Mi querido hermano, este asunto de seguir a Cristo, este asunto de creer en Dios, es un asunto que requiere entrega, que requiere compromiso, no dejar las cosas a medias. ¿Sabes qué es bien triste? Que nuestra cultura hispana, los latinos, tristemente, somos conocidos por eso. Y creo que hay un poco de cierto. Y no me malentienda, no quiero decir que somos peores que otros, en muchas cosas somos mejores que otros y que otras culturas y podemos hablar de las culturas, pero vamos a ser honestos. Hay un asunto entre lo digo por mí, si quieren ustedes, los mexicanos, los hispanos, los latinos, que somos muy dados a empezar las cosas pero no terminarlas. Hay quien dice que no tenemos iniciativa, pero mi papá dice, no, sí tenemos iniciativa, lo que nos falta es continuativa y acabativa. Empezamos las cosas, pero no las terminamos. Empezamos con mucha emoción un proyecto, una carrera, un trabajo, una familia, seguir a Cristo. Pero pasa el tiempo, nos aburrimos a la primera dificultad. ¿Se acuerdan como la semilla de la parábola de Jesús que fue sembrada entre las piedras? Y en la primera dificultad se seca y se acaba la emoción. Mi querido hermano, este asunto de seguir a Cristo no puede ser así. Este asunto de seguir a Cristo es cosa seria. Requiere iniciativa, continuativa y acabativa. A Josué le pasó esto, no solo a Josué, sino a todo el pueblo de Israel. Cruzaron el Jordán bien emocionados. Llegaron a la tierra prometida y Dios les empezó a dar victorias y victorias, pero poco a poco se fueron enfriando y no terminaron la obra que Dios les había dado, conquistar, poseer toda la tierra. Probablemente se acomodaron, probablemente se conformaron. Ya conquistamos Jericó, ya conquistamos esta otra, ya conquistamos esta otra ciudad, este otro terreno. ¿Ya para qué seguir? Ya tenemos, se conformaron. Hermano, no te conformes, ve por todo. Ve por todas las bendiciones de Dios. Dios tiene mucho más para ti. Dios tiene mucho más. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Dios tiene mucho más para ti. No te conformes con tus sueños, no te conformes con tus planes, porque Dios tiene más para ti, más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas, como dice la canción. Dios tiene mucho más para ti, mi querido hermano. Más de lo que tú has soñado nunca. A veces le damos nuestros planes a Dios. Señor, quiero lograr esto y quiero lograr aquello. Y Dios hasta, podemos decir metafóricamente, se ríe porque Él tiene más para ti. Ahora, déjenme aclarar, mis hermanos, que esto no es un mensaje de superación personal al estilo de Disney o de los coaches modernos de la superación personal que te dicen, consigue todas tus metas y alcanza todo lo que tienes. No, de hecho es un poco al revés. Lo que estoy queriendo yo aquí decir es que confiemos en los planes de Dios, no en nuestros propios planes. Sobre todo porque ese mensaje del mundo moderno a menudo es contraproducente, porque impone sobre nosotros como una necesidad de alcanzar grandes cosas. Y tienes que ser el mejor atleta, y tienes que ganar medallas olímpicas, y tienes que tener un sueldo de $100,000 al año, y tienes que tener una casa bien grande, y tienes que tener muchos carros, y tienes que tener una figura súper esbelta, 90, 60, 90, y tienes que parecer con filtros en las redes sociales y con unos labios así, con el cutis todo terso, y tienes que ser muy exitoso para alcanzar la felicidad, y tienes que alcanzar muchas cosas. Y eso es lo que nos dice el mundo. Y de pronto es esta imposición, esta exigencia de tener que conseguir cosas y tener que ser esto y luchar por una supuesta autenticidad de encontrar tu verdadero yo. Y eso no es lo que estoy diciendo hoy aquí, mis hermanos, todo lo contrario. Y para explicar lo que quiero decir, déjenme lo digo con estas 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1,
Encuentra tu meta en el plan de Dios. Nuestras metas, mis queridos hermanos, no son lo que nos impone el mundo. Tener no sé cuántas carreras y no sé cuánto dinero y no sé cuánta figura y no sé cuántos seguidores y no sé qué trabajo. Esa no es la meta del cristiano. La meta del cristiano es el plan de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. No sé si el pueblo de Dios les pasó esto, que se conformaron con tener esta ciudad y con conquistar este terreno, porque eso era lo que en el mundo, lo que esa sociedad veía como exitoso, y no fueron por lo que de verdad Dios quería, que era conquistar en toda la tierra. No sé si eso le pasó al pueblo de Dios, pero sí sé que es lo que a menudo el día de hoy nos pasa. Nos conformamos con los planes terrenales en vez de encontrar nuestra meta, no lo que dice el mundo, sino el plan de Dios. Número 2, encuentra tu herencia en el amor de Cristo. Y déjenme les explico por qué digo esto, porque en todo este asunto de la repartición de la tierra, no lo leímos porque es muy largo cómo se empieza a narrar todo lo que le tocó a cada tribu, y a esta tribu le tocó esta tierra y se narra desde este río hasta esta montaña y es larguísimo. Ustedes pueden leerlo si quieren en los próximos capítulos, pero hay una cosa muy interesante. Eran 12 tribus de Israel y se repartió la tierra entre las 12 tribus, pero hay una tierra a la que no le tocó nada, una tribu a la que no le tocó nada, a la tribu de Leví. Por eso la tribu de José se dividió en dos, en sus dos hijos, Manasés y Efraín. No se preocupen por esa historia. El punto es que la tribu de Leví no le tocó tierra. Imagínense que el padre de familia el día de hoy muere y los 12 hijos se reparten todas las posesiones, las cuentas en el banco, las propiedades, menos a uno de los hijos no le tocó nada. Así le pasó a Leví. Esa era la tribu del pueblo de Dios al que no le tocó nada de tierra. ¿Por qué? Porque ellos estaban designados a ser los sacerdotes. Y chéquense esto, escuchen esto porque es maravilloso. Dios les dijo, tú no tendrás herencia en la tierra que Dios le da a tus hermanos, porque Jehová será tu herencia. Mi hermano, ¿no te parece maravilloso? ¿Cuál es tu herencia? ¿Qué andas buscando en la vida? ¿Carros, coches, propiedades, dinero, fama, poder? No, mi hermano, que tu herencia sea el amor de Cristo en tu vida. Si tienes el amor de Cristo en tu vida, no te falta nada. Y si no tienes a Cristo, te falta todo. Que esa sea nuestra herencia, mi hermano. Que eso sea nuestra meta, nuestra herencia, nuestra riqueza. Y número 3, encuentra tu propósito en el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando aquí, no sé si ustedes lo notaron, de manera trinitaria. Encuentra tu meta en Dios, encuentra tu herencia en Cristo y encuentra tu propósito en el poder del Espíritu Santo, la Trinidad. Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nos da propósito y eso es lo que nos da el poder para alcanzar nuestras metas. Vamos a orar. Señor, en ti está nuestra meta, en ti está nuestro propósito. Queremos terminar la misión que tú nos has dado. Permítenos llegar, Señor, al final, diciendo, hemos peleado la buena batalla. En el nombre santo de Cristo Jesús te pido esto por todos mis hermanos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.